Tengan todos muy buenos días, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidos a la clase del día de hoy, el curso de aritmética. ¿Qué tal? Buenos ¿Qué días, tal? profesor. Muy buenos días a los que se van conectando ahí, ¿qué tal? Vamos a estar iniciando entonces la clase correspondiente a este nuevo ciclo, así que bienvenidos a los que se van conectando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de aritmética aquí su academia CEPREMUNDO. Vamos a estar iniciando entonces la clase del día de hoy, iniciando pues este nuevo ciclo, ¿no? Nuevo ciclo semestral con el temario activo, próximo a la preparación pues para el ingreso de las principales universidades, ¿no? Muy bien, pues vamos a estar iniciando y vamos a estar empezando con el primer tema, el tema de lógica proposicional, ¿no? Es el tema que nos está correspondiendo para el día de hoy. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a compartir aquí el material. A ver. Y en nuestro caso vamos a estar utilizando, pues, un sistema de clase bastante práctico, ¿no? Primeramente la teoría, la clase va a ser teórico-práctica, ¿no? Y vamos a estar desarrollándolo de la siguiente manera. Yo me presento. Mi nombre es David Guadaña, soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad, pues, en cursos de matemática y pedagogía también. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes este curso. Nuestra clase va a ser teórico-práctica. La primera parte va a ser un breve resumen de la teoría básica que necesitamos comprender sobre el tema. Y en la segunda parte, pues ya estaremos desarrollando ejercicios prácticos, ¿no? Con la ayuda de nuestra pizarra virtual, que luego se les va a estar compartiendo a ustedes, ¿no? Siempre se les va a compartir en la parte final una solución del tema que vamos a ir desarrollando. Que por esa parte no van a tener que preocuparse, ¿no? En estar copiando cada detalle que luego se les va a poder enviar. Que si luego quieren repasarlo, van a tenerlo a su disposición. Por esa parte no vayan a preocuparse. Así que vamos a estar desarrollándolo de esa manera. Cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener, recomiendo realizarla mientras explicamos para que así se puedan satisfacer todas. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a compartir el material entonces seleccionado para hoy. ¿Está? El tema de hoy va a ser lógica proposicional. Ese es el tema para el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden realizar por los canales de chat, de preferencia, ¿no? También pueden hacerlo mediante su micrófono, ¿sí? Pero procuren evitar los sonidos del exterior, ¿sí? Por su zona de repente están haciendo demasiada bulla, ¿no? O hay interferencias con el sonido, entonces mejor utilicen el canal de chat. Muy bien, pues vamos a estar empezando. Entonces, el tema del día de hoy. Lógica proposicional. Va a ser el primer tema que vamos a estar analizando. Es un tema bastante importante, ya que siempre se pregunta, ¿no? En los exámenes de admisión, alguna de sus variantes, ¿ya? Estén atentos, vamos a estar ahí atentos también a cualquier comentario que pueda. Profesor, su micrófono está apagado. Perfecto, ahora sí me escuchan. Sí. Ya, muy bien.
Y vamos a empezar entonces ahora sí con la clase correspondiente esta semana. ¿Ya? Y les comentaba pues, que el primer tema que vamos a estar trabajando viene a ser el tema de lógica proposicional. Esta primera parte vamos a estar analizando ello, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer por los canales de chat respectivos. Vamos a empezar entonces el tema con el concepto de proposiciones y conectores lógicos. Y cuando hablamos de una proposición, ¿a qué nos referimos? Una proposición lógica, también llamada enunciado cerrado, viene a ser un enunciado que posee un valor de verdad. Un valor de verdad. ¿Cuál es el valor de verdad? Bueno, puede ser verdadero, puede ser falso, ¿no? Verdadero, falso. Se puede considerar los valores de verdad. Ahora, las proposiciones entonces son afirmaciones, podríamos decir, enunciados a los que se les puede calificar o bien de verdadero o bien de falso. No necesariamente me piden siempre calificarlo, sino que sencillamente me van a pedir confirmar tal vez si se puede o no se puede calificar de esa manera. Como usual, me lo van a pedir. ¿Ya? Ahora, las proposiciones se pueden representar mediante letras minúsculas, como dice ahí, de minúsculas del abecedario, como P, Q, R, S, a los cuales se les va a llamar variables proposicionales. Ahí observaremos una clasificación. Entonces, se van a dividir en dos tipos: proposición simple o atómica o proposición compuesta. ¿Qué se le va a llamar proposición simple? Proposición simple vendrá a ser aquella proposición con un solo significado. Es decir, que solamente va a tener una sola afirmación, por decirlo así. Una sola afirmación, una sola, una sola oración que se pueda calificar de verdadero o falso. Esta va a estar entonces carente de conjunciones, no va a presentar conjunciones gramaticales, tampoco va a presentar el adverbio no. Cuando hablamos de conjunciones, también nos referimos a los conectores. Ahora vamos a ver ahí. Por otro lado, la proposición compuesta vendrá a ser aquella que tiene dos o más significados, es decir, dos o más afirmaciones, que estarán unidas por conjunciones gramaticales. Aquí en este caso sí se va a utilizar conjunciones o también llamados los famosos conectores. Estos contendrán además el adverbio de negación no. Cuando hablamos de las conjunciones o conectores lógicos, ¿a qué nos referimos? Bueno, aquí tenemos una tablita en la parte de la derecha, en la cual vamos a observar algunas palabras especiales, palabras específicas, que nos van a dar a entender, nos van a interpretar ciertas conexiones que van a haber entre los enunciados o las afirmaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tenemos algunos tales como la negación. La negación viene a utilizar un adverbio, el adverbio de negación, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje podemos encontrar ahí no, no es cierto que, no es el caso que, ¿no? O también es falso que. Ese tipo de afirmaciones, ¿qué cosa nos dan a entender? Bueno, nos dan a entender que vamos a eh, negar, que vamos a rechazar el valor de verdad de la frase que siga a continuación. Entonces, cuando nosotros empezamos con esa frase, con no, o con no es cierto que, o con es falso que, ya nos estamos haciendo la idea, pues, de que en realidad lo que continúa, lo que viene después, no es cierto, ¿no? Tiene otro valor de verdad, no el que nos van a indicar, no el que nos están dando. ¿Ya? Eso tiene que ver con el, el, primer, el primer conector. Ya está. Viene a ser ese entonces el primer conector lógico, podríamos considerarlo así, para nuestro caso. Continuamos. Luego tenemos otros. Por ejemplo, el de la conjunción. En la conjunción vamos a tener distintas palabras que nos van a indicar lo siguiente. Por ejemplo, la palabra y, la palabra pero, la palabra sin embargo, la
palabra además, la palabra aunque. ¿Qué idea nos dan todas estas? Pues si analizamos un poquito, la idea que nos quieren transmitir es una idea de añadir información. Añadir y agregar, ¿no? Adicionar alguna afirmación a lo que estemos diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A cuál le gusta el fútbol y el vóley? Vamos agregando algo más a lo que ya estábamos, ¿no? Agregamos. Ahí está. Por ejemplo, bueno, podemos utilizar distintas frases en las cuales vayamos a adicionar cierta información con cualquiera de estos conectores, pero sin embargo, además, o sea, siempre que lo leamos, hay que darnos la idea de que se está agregando información a lo que ya tenía. Y el símbolo, además, cada uno de estos correctores trae un símbolo, ¿no? En el caso de la negación, se hemos olvidado de comentar, el símbolo es este. Entonces, si yo veo este símbolo, una línea oblicua, y luego sigue una P, por ejemplo, allá se está negando la frase. O si tengo una afirmación, un enunciado, una proposición, y lo estoy adicionando junto con otro, probablemente se vea así, P y Q. Se va a ver entonces cuando tengamos una conjunción, porque tengo una frase inicial y, ¿no? Esta conjunción quiere decir que estoy agregando algo más, y ahí viene la segunda afirmación. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la conjunción. Luego viene la disyunción inclusiva, que se representa por el conector O. Aquí es cuando ya también agrego información, pero lo brindo como una alternativa extra, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy desayunaré café o leche, ¿no? Café. No van a ser los dos juntos necesariamente. Puede ser uno, puede ser otro, ¿no? A eso se refiere la disyunción. Y el símbolo vendrá a ser ese, ¿no? Que realmente P o Q, así se va a representar, ¿ya? Tengo que saber identificarlos, entonces cada uno de estos. Luego tenemos la disyunción exclusiva. A diferencia de la disyunción inclusiva, que me permite también unir las dos frases, por ejemplo, cuando yo digo hoy desayunaré café o leche, también puedo combinar los dos, café puedo adicionar con la leche. En cambio, si hablo de una disyunción exclusiva, hablo solamente de una posibilidad, de las dos que estoy planteando, solamente una, ¿no? Eso es lo que significa. Por ejemplo, aquí se utiliza usualmente la frase o uno o lo otro. Por ejemplo, ¿no? O estás en Lima o estás en provincia. No puedes estar en los dos lugares a la vez. Tienes que estar en ellos. En ese sentido, podríamos aplicar la disyunción exclusiva a ese caso, ¿no? En un lado o estás en otro. O es blanco o es negro. No puede ser, pues, si vamos a escoger un color entero, no pueden ser ambos. O bien uno o bien. En ese sentido, la disyunción exclusiva que tiene este símbolo nos refiere a eso, ¿ya? Entonces ahí también puedo poner aquí una frase M o M o N. En ese sentido estoy refiriéndome a que solo una de las dos se puede cumplir. Ahorita lo vamos a entender esto mejor cuando veamos las tablas de verdad, ¿no? Luego tenemos a la condicional. La condicional ya viene a señalar una relación causa-efecto. Si sucede esta causa, entonces se cumplirá tal efecto. Ahí tengo, por ejemplo, los condicionales sí, entonces, o también puede ser invertido, ¿no? Primero el efecto, ocurrirá esto si sucede lo otro, ¿no? Y así podemos ir trabajando de forma distinta según los casos que tenemos. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la condicional. Como les digo, generalmente se refiere a eso, a una relación de causa-efecto. Muy bien, luego tenemos la bicondicional. Bueno, en el caso de la condicional, como vemos, hay varios conectores que me pueden dar esa idea. Entonces hay que estar atentos nosotros para ver cuál de ellos nos están planteando en nuestro ejemplo. Tenemos varios. El más conocido, pues, es sí, entonces. Luego hay otro, por ejemplo, ocurre esto, dado que, esa es una invertida también.
Invertido es cuando primero nos dan el efecto y luego nos dan la causa. Por ejemplo, aprobaré siempre que estudie. Aprobaré es el efecto, siempre que estudie. Estudio es la causa. Bueno, cuando primero está el efecto y luego está la causa, es una condicional invertida. O aprobé porque estudié, ¿no? El último sí está ordenado. Estudié, por lo tanto, aprobaré. Primero la causa y luego el efecto. Siempre lo vamos a escribir ordenadamente, eso sí. La flechita está en ese sentido, entonces siempre va a ir primero la causa, luego el efecto. Nunca puede ir al revés en la formulación lógica. En la formulación verbal sí puede ir al revés, pero en la formulación lógica siempre tiene que ir de manera ordenada. Y la bicondicional, la última, viene a ser una relación dependiente. Sí, solo sí, ¿no? Ocurrirá esto, sí, solo sí, ocurre lo otro. Va a ser una relación donde las dos se tienen que cumplir sí o sí. Si una de las dos no se cumple, entonces pues la relación no, no va a ser cierta, va a ser falsa, ¿no? Ahorita vamos a ver las tablas de verdad. Por detalle final llamaremos proposiciones equivalentes a aquellas que tengan las matrices de sus tablas de verdad iguales o equivalentes. Va a ser el símbolo mediante el cual se denota. Entonces, ahí está. Vamos a tener ese detalle en cuenta. Muy bien, vamos a continuar para ahora el asunto de las tablas de verdad. Ya está. Una tabla de verdad vendrá a ser una tabla que refleja todas las posibilidades, me dice ahí, de los valores de verdad de las proposiciones. Estas se hallan operando los conectores lógicos según sus tablas particulares. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ver entonces que mediante esta tabla vamos a poder observar cuál será el resultado de operar cada una de estas proposiciones con distintos valores de verdad, ¿no? Por ejemplo, para la proposición P vamos a tener el valor verdadero o falso. Para la proposición Q también vamos a tener verdadero o falso. Pero ¿qué va a suceder? Que se pueden combinar de distintas formas. De tal manera que voy a tener varias posibilidades, ¿no? Como puedo ver ahí, puedo tener hasta 4 posibilidades de combinar cada uno de estos valores de verdad. Entonces, en la primera posibilidad, por ejemplo, tengo P verdadero y Q verdadero. En la segunda, P verdadero y Q falso. En la tercera tengo P falso y Q verdadero. Y en la última, P falso y Q falso. Entonces, tengo esas 4 posibilidades para poder trabajar. Una vez que ya he escogido entonces, o bueno, el ejercicio me ha dado los suficientes datos, yo puedo ver ya qué resultados vamos a obtener. Vamos a ver uno por uno entonces las operaciones que tenemos aquí. La primera es la negación. En la negación, cada una de ellas va a cambiar el valor original que tenía, ¿no? Por ejemplo, si este era verdadero, cambiará a falso. Será falso, cambiará a verdadero. Igual para el Q, ¿no? Fíjense aquí, si este era verdadero, cambiará a falso, si era falso, verdadero. Siempre va a cambiar a su valor opuesto, ¿no? Cuando es la negación, ¿ya? Si lo trabajo con la conjunción, ¿qué va a suceder? Aquí ya tengo que tomar en cuenta a los dos. Vamos a tomar un caso específico, un caso especial, podríamos decir, para poder trabajar nuestros ejercicios. Entonces, por ejemplo, si tengo la conjunción, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? En todos los casos que observo aquí, veo que la mayoría son falsos, pero solo hay un caso en el cual será verdadero. ¿Y cuál será ese caso? Ah, ya, pues eso ocurrirá cuando el primero es verdadero y el segundo. Solo en ese caso, que el primero es verdadero y el segundo también, se cumplirá que
la conjunción, es decir, la respuesta será verdadera. ¿Ya? Eso va a suceder. Ahí está. Luego tenemos los demás casos en los cuales se combinan distintas posibilidades, como verdadero o falso, ¿no? Falso, verdadero, falso, falso. Y en todas esas, pues vamos a tener que el resultado siempre va a ser falso. Entonces, como que no nos va a importar tanto recordar todos esos casos adicionales. El único que sí nos va a importar vendrá a ser el primero, ¿no? Por eso cuando estudiemos la conjunción, recordemos, la conjunción solo es verdadera cuando los dos son verdaderos. Vamos a empezar por ahí. Así va a pasar también con los demás, ¿ya? Con los demás vamos a recordar uno o dos casos específicos, nada más, para no memorizar demasiado. Muy bien. Ahora pasamos a la disyunción inclusiva. En el caso de la disyunción inclusiva, fíjense que la mayoría son verdaderos, solo hay uno que es falso. Este que es falso viene a ser el último caso. Cuando ambas son falsas. Entonces, solo eso tienen que recordar, ¿ya? Si las dos son falsas, el resultado de la disyunción también es, y vamos a trabajar. Luego tenemos la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, en este caso, sí tengo que recordar lo que habíamos dicho, ¿no? O estoy aquí, o estoy allá. Tiene que ser una de las dos. En ese sentido, la disyunción exclusiva solo será verdadera si ambas son distintas. Fíjense, la primera es verdadera y la segunda es falsa, o si la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Por qué? Porque solo se puede cumplir una, ¿no? No se puede cumplir una de ellas, no se pueden cumplir las dos a la vez, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos ese caso. Un caso donde solo será verdadera si las dos proposiciones tienen valores distintos. Es para la disyunción exclusiva, ¿no? El famoso triangulito. Luego tenemos la condicional. En el caso de la condicional también va a tener un solo caso. La condicional solo será falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. ¿Ya? Solo en ese caso será falso. Todos los demás casos serán verdaderos. ¿Ya? Pues ese es el caso que tengo que recordar. Y finalmente tenemos la bicondicional. En el caso de la bicondicional, cumplirá pues que solo es verdadera si ambos son verdaderos. Habíamos dicho que aquí estos son codependientes uno de los otros, ¿no? Codependientes. Entonces, en este caso, como son codependientes, los dos se tienen que cumplir para que pues mi valor final sea verdadero. ¿Ya? Entonces, esta tablita es muy importante que la recuerden, tienen que estudiarla, repasarla, si es que recién están entrando en este tema de lógica. Yo sé que de repente algunos ya lo han visto en el colegio, pero otros de repente no. ¿Ya? Entonces empiecen con esto que es lo básico. Bueno, al final tenemos algunas características, el número de variables, que se asigna es 2 a la n. Esto quiere decir que si tuviera más variables, por ejemplo, si tuviera p, q, r, una tercera, entonces aquí sería 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. Y el número de variables sería 8. Mejor dicho, el número de posibilidades, ¿no? Las variables son 3, entonces las posibilidades, aquí había 4 nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bueno, fueran 3 variables, sería 8 posibilidades. Tendríamos que poner los valores del R. Verdadero, falso, ¿no? También habría más posibilidades de combinar. Luego me dice, evaluar un esquema molecular es obtener la matriz principal. Eso es lo que vamos a buscar siempre que me pida evaluar un esquema. Esa será la columna del conector principal. Ahorita lo vamos a ver en unos ejercicios. Clases de matrices principales. Tautología, cuando todos son verdaderos. Todos los valores de la tabla son verdaderos. Contradicción, cuando todos los valores son falsos. Contingencia, cuando entre todos los valores entre la matriz hay por lo menos uno verdadero o uno falso. ¿Ya? Tautología, contradicción, contingencia. Son los tres que existen. Finalmente vamos a pasar a esta última parte que es un nivel un poquito más avanzado. ¿Ya? Esto también se pregunta, pero digamos se pregunta en un nivel básico para aplicar una o dos leyes. Estas son leyes del álgebra proposicional que nos permiten simplificar expresiones largas, expresiones lógicas largas, complejas que podamos tener,
con estas leyes las podemos simplificar de manera más sencilla. Las principales son las que ven aquí en esta primera parte. Me permiten, por ejemplo, trabajar la identidad cuando tengo que operar con algún valor en específico, ¿no? Generalmente son para disyunción o conjunción. La disyunción con verdadero, por ejemplo, ¿no? Una proposición cualquiera, si está en una disyunción con verdadero, me dará verdadero. Así de simple. O si una proposición está en una conjunción con falso, ¿no? P y falso me dará, o sea, siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir siempre que tenga un valor verdadero o un valor falso. Ahora, hay otras como por ejemplo la conmutativa que no me dan una respuesta específica, sino me permiten hacer un intercambio. Por ejemplo, acá me permiten cambiar el orden. La ley conmutativa permite cambiar el orden. Si tengo una disyunción, puede ser P o Q, lo cambio a Q o P. P y Q, conjunción, Q y P. Puedo hacer eso mediante la ley conmutativa. ¿Ya? También la ley de Morgan, cuando tengo una negación en la parte de afuera, esta negación puede afectar a los que están adentro. De tal manera que me quede negación del primero y negación del segundo. Es decir, cambia la operación interna, ¿no? Además que esto entra, cambia la operación interna, ¿no? Negación de P, negación de Q, pero cambia de disyunción a conjunción. Ya, tengo que estar presente. Muy bien. Seguimos. Aplica para los dos, ¿no? Tanto para conjunción como para disyunción como para conjunción. La condicional también es importante porque me permite simplificar si me encuentro con una condicional. Me permite convertirlo a una disyunción, ¿no? Si tengo una condicional, lo que voy a hacer es negar el primero o el segundo. Y lo voy a convertir, ¿ya? Bien. Luego tengo la asociativa. La asociativa me permite asociar, como su nombre lo dice, ¿no? Si tengo tres expresiones, puedo reasociar. De repente estaban unidos P o Q y luego tengo un OR en la parte de afuera, ahí entonces lo puedo asociar estos dos últimos, porque es la misma operación, ojo, es la misma operación, disyunción. Igual si es conjunción, si fuera conjunción, también lo puedo reordenar, ¿ya? Si es una operación distinta, entonces ahí aplicamos la absorción, ¿ya? Ahí ahorita vamos a ver eso. Complemento cuando tengo una afirmación y su negación posteriormente, ¿no? Es con la disyunción será verdadero, si es con la conjunción será falso. Idempotencia, cuando son iguales, bueno, me da lo mismo. Y la absorción, cuando tengo operaciones distintas, fíjense, adentro conjunción, afuera disyunción, ¿ya? Y además se repite una proposición. Tengo la P y aquí también tengo la P. Si se repite la misma proposición con operaciones distintas, como vemos ahí, ¿cuál es la respuesta? Se cancela el otro término y me quedo con el que se repite, ¿no? Me quedo con el repetido. Tanto si la disyunción está afuera o está dentro, ¿no? No importa, lo importante es que sean operaciones distintas, pero que se repita la misma proposición. Si se repite la misma proposición, se va la otra y me quedo con la proposición repetida. ¿Ya? Ojo, me quedo con la proposición repetida, si se repite tal cual. Ahora, ¿qué pasa si no se repite, sino que se niega? Es este último caso. Si la proposición que está afuera se niega adentro, ¿ya? Y cambia la operación tiene que ser distinta, ¿no? Disyunción o disyunción, conjunción, ¿ya? Pero la proposición que está adentro se niega, eso es lo principal, ¿no? Se niega. ¿Quién se va? Se va la proposición que está adentro, con la operación que está, ¿no? Se va la que está adentro y me queda la de afuera, ¿ya? Ahora, ojo que aquí hay un detalle. La que está negada puede estar afuera o adentro, ¿ya? O sea, esta puede estar negada y esta no. También puede pasar eso, ¿no? Esta está negada y esta no. ¿Quién se va? Igual, la que se va es la de adentro. Esta de aquí es la que se va. Entonces aquí me quedaría negación de P o Q, ¿no? De P y Q, ¿ya? Muy bien, esas son las leyes principales entonces del álgebra proposicional. Este es un segundo nivel, ¿ya? Así que como recién estamos empezando nosotros, de repente esto poco a poco ya lo pueden ir practicando, no se desesperen por saberlo todo, pues así, de buenas a primeras. Céntrense primero en lo básico,
Y lo básico es esta tabla. Esta tabla es lo principal y luego que ya la dominen, la manejen, ya pueden emplear esto de aquí, ¿no? O pueden tratar de trabajar con esto. De todas maneras, en los ejercicios vamos a ver ejemplos con esto. Acá tenemos leyes adicionales que no son muy utilizadas. La más utilizada es esta de la doble negación, ¿no? Cuando tengo dos negaciones, se convierte en una afirmación. Y la distributiva a veces, ¿ya? Porque tengo una expresión afuera que la puedo distribuir a los dos de adentro, ¿no? Al primero, al segundo, y esta operación que estaba aquí adentro pasa para estar afuera. A veces se utiliza la distributiva también, en ciertos casos. Muy bien, ahora sí entonces vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? Vamos a pasar a los ejercicios. Ya, pero para pasar a los ejercicios, vamos a estar compartiendo una pizarra especial. A ver, de un minuto, vamos a abrirla por aquí. A ver, ¿todo claro con la teoría? ¿Alguna pregunta sobre la teoría mientras hagan sus preguntas, por favor? Si algo no quedó claro, eso nos va a ayudar pues a mejorar la explicación, ¿no? De repente aclarar algún término que, que no quedó del todo muy bien explicado. Todo bien, entonces, todo claro. Ah, también tienen la opción de mandar mensajes directamente a mí, así que yo sé que algunos por ahí son tímidos, ¿no? De repente no quieren ser el blanco ahí de observación de sus compañeros, entonces pueden mandar mensajes privados también por el chat, alguna duda, alguna pregunta. Aprovechen esa opción también. ¿Ya? Lo importante es que no se queden con la duda, ¿ya? Yo no voy a decir quién me está preguntando, ya, no voy a revelar su identidad secreta, no se preocupen. Muy bien. Así que pregunten con confianza, ¿ya? Pregunten con confianza. Delegado. Ya, muy bien. A ver, vamos a estar compartiendo entonces la pizarra. Me va. Ya, vamos a compartir. A ver, muy bien, vamos a empezar entonces, ahora sí. Estamos con el tema número 1. Ahí está. En la parte final les voy a compartir ya el enlace, ¿no? Para que puedan acceder a descargar, ¿no? Descargar ya el solucionario, ¿no?
si en caso pues lo necesitara, ¿ya? Bueno, vamos con el primer tema entonces, que es lógica proposicional. Lógica proposicional. Y aquí pues tenemos, esta es una pizarra virtual, como les comentaba, en la cual vamos a estar desarrollando las soluciones de los ejercicios. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces. Y vamos viendo el primer ejercicio. A ver, un ratito. Vayan leyendo el primer ejercicio. Muy bien, nos dice, Lidia le pregunta a Beatriz, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? ¿No? ¿Cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Entonces lo que tenemos que hacer ahí es analizar cuál cumple con las características de ser proposición lógica. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Para que sea una proposición lógica, ¿qué se debe cumplir? Ya habíamos explicado eso en la teoría. Tiene que ser, me parece, ahí está, ¿no? Tiene que ser un enunciado que posea un valor de verdad, o sea, que se pueda calificar de verdadero o falso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál de todos ellos, de todas esas afirmaciones, sí cumple con poder calificarse de verdadero o falso? A ver, la primera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será o no será proposición? X cuadrado mayor que 0. Ahí pueden participar en el chat. ¿Será o no será? ¿Sí o no? Se tiene que poder calificar como verdadero o falso. ¿Se puede calificar ello? Ya están llegando sus respuestas. Ahí está, muy bien. Como les digo, pueden mandar sus comentarios en privado. Por ahí algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ya. Está peleado, ¿ah? Algunos dicen que sí, la mitad dice que sí, la mitad dice que no. Está bastante peleado. Bueno, ¿qué les parece si eso lo dejamos pendiente? Vamos a ir con los demás para explicar algo, ¿ya? Para explicar un detalle. Por aquí, ya, por aquí como que está en duda todavía, ¿no? Ya, lo vamos a dejar pendiente ahí porque hay que explicar algo interesante ahí. Vamos a dejarlo ahí pendiente. La 2, creo que está más fácil. Si 5 mayor que 1, entonces 12 menor que 18, ¿qué me dicen de este? Ajá. Ay, aquí como que sí hay más consenso. Aquí sí hay más consenso. Ahí se ve tu respuesta. Veo que, claro, ¿no? Aquí obviamente sí, ¿no? Claro, es una condicional. Es más, tiene una formulación lógica que me permite clasificarlo como proposición compuesta. ¿No? Me presenta dos proposiciones. Una primera, P, ¿no? Y una segunda, Q. Claro. En este caso, sí puedo hablar yo de una proposición lógica, ¿no? En este caso sí. Ya está. Ahora, yo no estoy diciendo que esto sea verdadero o falso. Ojo, no lo estoy calificando como verdadero o como falso. No lo estoy calificando como uno de los dos. Eso que quede claro. Lo único que estoy diciendo es que sí existe, o sea, sí existe la posibilidad de que sea verdadero o de que sea falso. ¿Entienden? Cuando hablamos de una proposición lógica, una proposición tiene esa posibilidad. Puede ser verdadero, puede ser falso. No lo sé. No sé si es uno o si es otro, pero solamente digo que sí se puede calificar como verdadero o falso. ¿Ya? Muy bien, entonces esta sí. La 2 sí. La 3, la Libertad es la capital de la región Trujillo.
ahí también hay consenso, sí. Sí, todos los que están comentando por acá mencionan que sí es claro. También se puede calificar de verdadero o falso, ¿no? Ya depende de nuestros conocimientos geográficos para poder confirmar si es verdadero o si es falso, pero en principio es una afirmación. Lo importante de las proposiciones es que sean afirmaciones. Afirmaciones. Bueno, entonces ahí vamos dos sís, vamos a ir apuntándolo por mientras acá en nuestra pizarra. Como les digo, acá vamos a ir anotando las respuestas y las soluciones. Número 1 ponemos entonces, ponemos aquí. Serán proposiciones. Serán proposiciones. Y acá colocamos, comparando un poquito más con lo que tiene el celular. El celular se ve chiquito, ¿no? Ya. La 1 todavía no sabemos, la 2 y la 3 también. Ya. Vamos con la 4. ¿Qué dice en la 4? 4 dice, x más 2 igual 5. Ah, esta como que se parece un poquito a la 1, ¿no? Ese se parece. A ver, ¿qué dicen con la última? X más 2 igual 5. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Ya. De nuevo empezó la división. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo más seguro es que quién sabe. Muy bien. Vamos a señalar entonces un detalle importante. Tanto para la última como para la primera aplica este detalle, ¿ya? Cuando nosotros señalamos un enunciado o una proposición, este enunciado tiene que estar bastante claro, bastante evidente. No puede dejar lugar a dudas, ¿no? Por eso es que cuando nosotros encontramos una exclamación, ¿no? O una pregunta, eso no se puede calificar como una afirmación, ¿no? Por ejemplo, si alguien exclama y dice, ¿no? Qué gran edificio, imagínense, ¿no? Una exclamación, qué gran edificio. Por más que se está dando cierta información, sigue siendo una exclamación, ¿no? Uy, qué gran edificio, ¿no? Sigue siendo una exclamación, no es una afirmación como tal, porque puede dejar lugar a dudas, ¿no? De repente, la emoción del momento, ¿no? Nos hizo ver que eso era grande, pero en realidad no lo era. Entonces hay que distinguir un poquito eso. Algo parecido sucede aquí. Aparentemente es una afirmación y es evidente, pero falta algo aquí, ¿no? Falta definir qué cosa es X, ¿no? Aquí en ninguna parte nos definen qué cosa es X. A diferencia de otras expresiones matemáticas, cuando ustedes van a los libros y buscan, ¿no? Y dicen X más 2 igual 5, tal que X, ¿qué falta acá? Ajá, eso, ¿no? Pertenece a los naturales, por ejemplo, ¿no? O tal que X, o de repente me dan, ¿no? Y me ponen sí, solo sí, ¿no? X pertenece a los reales, ¿no? O también usan la palabrita o el símbolo para todo. Para todo X que pertenece a los reales. ¿Se dan cuenta? ¿No? Cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya, pues estoy definiendo qué cosa es X. Estoy dando o le estoy asignando un campo de posibilidades, ¿no? Así es. Estoy explicando que X es, ¿no? Porque X también se utiliza en las palabras, pues, ¿no? Claro, para escribir palabras también se utiliza la letra X, pero no necesariamente se le da un valor, una cualidad de número cuando lo utilizo ahí. Entonces tengo que definir eso. Si cuento con estas definiciones, puedo completar la afirmación. Pero si el X no está definido, ¿podré saber qué cosa es X? Así como está. Si no lo defino, no lo puedo asegurar, ¿ya?
X puede ser una letra, puede ser un número, puede ser una cosa, ¿no? No puedo estar seguro sobre la naturaleza de X si es que no me dan esa información extra, ¿ya? Entonces, X sigue siendo un valor desconocido, ¿no? Que no necesariamente es un número. Entonces, si no es un número, ¿podré decir que esto es una afirmación? ¿Podré estar seguro de que es una afirmación? Ajá, claro. En ese caso, entonces, no puedo estar seguro, ¿ya? No puedo estar seguro de que sea una. Entonces, vamos a ponerle para estos dos casos, no, ¿ya? X en estos casos no es o no forma parte de un enunciado. Porque falta definir X, ¿ya? Porque falta definir X, ¿no? Tanto en la 1 como en la 4 pasa esto. Entonces, la 4, ¿no? ¿Ya? Y lo vamos a poner con su justificación también para que quede claro. Cuando decimos definir, nos hablamos de la naturaleza de X, no de su valor, no de su naturaleza. Muy bien. ¿Qué me dice la pregunta? Si Beatriz acertó en su respuesta, ¿qué alternativa marcó? La pregunta de Beatriz era ¿cuántos son proposiciones? Entonces serán solamente la alternativa C. Se casa. Dos proposiciones. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Muy bien. Vamos entonces ahí con el siguiente ejercicio. Vamos con el número 2. A ver, la 2 nos dice. Clasifique cada proposición como tautología, contradicción o contingencia, según el orden indicado. Ya, muy bien. Me están pidiendo que califique las proposiciones de acuerdo a su valor. A ver, me dicen por acá, si fuera un número, sí sería una proposición. Claro, porque un número ya es obvio, pues así como en la 2, ¿no? Estos eran números. Yo sé que 5 es un número, 1 es un número, 2 es un número. Entonces aquí no tenía necesidad de definir ninguno, ¿no? Porque en el caso de los números sí están definidos, ¿ya? Acá fuera, pues, 4 al cuadrado mayor que 0, sí sería una proposición. Igual acá, ¿no? 3 más 2 igual 5, sería una proposición, ¿ya? Solamente por el detalle del X. Vamos entonces aquí al número 2. Ya, lo que tenemos que hacer aquí es simbolizar. El lado me está diciendo, clasifique cada proposición como tautología, contradicción, contingencia. Entonces, miren, me dice, estudio ya que trabajo dado que estudio. Tengo que darle yo un valor a cada proposición. Entonces, a la afirmación estudio, esa es una afirmación. Eso va a ser mi primera proposición. B le voy a poner. Ya que trabajo es Q, dado que estudio. Ahora, tengo que entender algo. Aquí hay un signo fíjense, de puntuación, punto y coma, que me da a entender que se está dividiendo o separando la expresión de lo que sigue, ¿no? Para probar eso. Empiezo entonces con la primera parte. La primera parte sería desde acá hasta acá, ¿no? Antes del punto y coma. Estudio ya que trabajo. Me dice estudio ya que trabajo, me está dando a entender que esto es un efecto de la otra causa, ¿no? Estudio es el efecto y trabajo es la causa. Entonces la causa siempre va primero. Aquí sería Q, entonces P, ¿no? Como decir, estudio porque trabajo.
estudio porque pues, primero va trabajo, entonces luego va causa, efecto. Lo reordeno. Pero luego dice, dado que, o sea, otra vez me están dando a entender que todo esto ahora es el efecto, todo es el efecto, y esta es la causa. Entonces ahora todo tiene que ir para este lado, y por aquí va a estar la causa, que sería, así sería la simbolización de la primera. ¿Ya? Estudio a qué trabajo, dado que estudio. Entonces lo vamos a colocar así. Por acá, simbolizando. Simbolizando y armando tablas, ¿verdad? Entonces, número 1, vamos a escribir de frente la simbolización, ya, tomando en cuenta de que P significaba estudio, ¿no? Y Q significaba trabajo. Observación por si no se acuerdan qué significaba cada uno. Ya, empezamos por aquí. Primero ponemos el P. P, entonces, y luego era Q, entonces P, ¿no? Ya, lo estoy haciendo espaciado porque para hacer la tabla de verdad tenemos que espaciarlo para colocar debajo los valores, ¿no? Entonces, como si los valores más o menos espaciados, ahora sí los ponemos abajo. ¿Cuáles eran los valores de P? Eso está en la teoría, ¿no? En la teoría de las tablitas que habíamos visto. ¿No? Valor de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, colocamos ahí verdadero, verdadero, falso. También serán los mismos. Para Q serán verdadero, falso, verdadero. ¿Y cómo se opera esta tabla de verdad, ¿no? Bueno, se va a operar en orden jerárquico. Primero los paréntesis, ¿no? Operaciones que están adentro, y luego las que están afuera. Entonces tengo aquí un Q, entonces P. ¿Cómo se resolvía la condicional? Ya, la condicional solo era falsa cuando la primera era verdadera y la segunda era falsa, ¿se acuerdan? Condicional era falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Solo en ese caso. Solo en ese caso, ¿no? En los demás casos es verdadera. Bueno, entonces busco eso. Me doy cuenta que aquí justo hay uno. Primera verdadera y segunda falsa. Ya, entonces ahí es falsa. En los demás será verdadera. Por acá. Todo es verdadero excepto ese. Ese es un primer resultado, entonces. Que va a estar dentro del paréntesis, ¿no? Dentro del paréntesis está la respuesta. Esto ahora lo voy a operar con lo que está fuera del paréntesis, o sea, con este P. Le voy a poner el mismo color para relacionar. Entonces opero esto de aquí con esto de aquí. ¿Ya? Mediante la operación de condicional, ¿no? Entonces, ¿cuál será ahí el resultado? El resultado será lo siguiente. Tengo uno verdadero y otro falso, el resultado será falso. Pero observo, no se cumple, acá tampoco, ojo, estoy observando esta columna con esta columna. Esta de aquí no. No se vayan a confundir, esta no. ¿Ah? Verdadero, verdadero, no, verdadero, verdadero tampoco, falso, falso tampoco, falso, verdadero tampoco. No. Todos son entonces verdad, verdaderos. ¿No? Ninguno es falso. Lo voy a poner de rojo. Esa será entonces la respuesta, podríamos decir la respuesta final, ¿no? O la matriz principal de toda la operación. Es el resultado de operar esto de aquí con esto de aquí. Ya está. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llamaba cuando tenía todos los valores verdaderos? Si tenía un nombre, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿no?
Se llama, todos los valores son verdaderos, tautología. Por lo tanto, será una tautología. El símbolo es una especie de T. Tautología. ¿No? Continuamos. Continuamos. Vamos con con la 2. Ya, en la 2 también vamos a hacer una simbolización. Fíjense aquí, o si estudio, entonces no trabajo, o si trabajo, entonces no estudio. Aquí me están dando, fíjense, o una opción u otra opción, ¿no? O sea, o uno o lo otro. ¿Qué operación hacía eso? ¿Qué operación lógica hacía eso? Tenía esa característica. Ajá. Claro, pues, el famoso triangulito, ¿no? ¿De acuerdo? O esto o esto. El que hacía eso era el triangulito, la disyunción exclusiva. Pero esa disyunción exclusiva, ¿entre quiénes se va a dar? Bueno, vamos a analizar lo que está dentro. Si estudio, o sea, si P, entonces no trabajo. Trabajo era Q. P, entonces no Q, sería la primera parte. P, entonces no Q. Todo eso triangulito, ¿con quién? Si trabajo era Q, entonces no P, no estudio. ¿No? Así va a quedar entonces. Q, entonces no P. Bueno, lo pasamos a la pizarra una vez para analizar. Entonces aquí sería número 2. Primera parte, entre paréntesis, P, entonces no Q. Luego triángulo. Q, entonces no P. Esa es la expresión original, lo vamos a espaciar para tener par, ¿no? Los valores de P y Q siempre van a ser los mismos a menos que estén negados. En este caso P, su valor es el mismo, pero cuando lo niego P, aquí cambia, ¿no? Aquí es negación de P, entonces le voy a cambiar todo a su valor contrario. Aquí será entonces falso, verdadero, verdadero. Igual con Q. Con Q va a tener los mismos valores que acá, ¿no? Los mismos valores de siempre. Siempre se utiliza ese orden. ¿Por qué se usa ese orden? Bueno, pues porque ya me combina todas las posibilidades, ¿no? Ya es un orden establecido porque ya me combina todas las posibilidades. Si ustedes le cambian el orden se van a confundir, así que mejor mantengan siempre ese orden tanto para P como para Q. Pero como acá está negado, aquí sí le voy a cambiar los valores. Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Ahora sí, operamos primero los paréntesis, dentro de los paréntesis. A ver, condicional aquí. Solo es falsa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Aquí, por ejemplo, y en ninguno más. O sea, el primero es falso. Los demás son verdaderos. Falso, verdadero. ¿Okay? Si tienen dudas, pregunten, por favor. Igual acá. A ver, falso, verdadero. Ahí, por ejemplo. Aquí no. En ninguno más. Solo en el primero. Igual que acá, ¿no? Solo en el primero se cumple. Muy bien, tengo entonces ahí el resultado de esto y el resultado de esto. Entonces ahora sí opero los dos con el triangulito, ¿no? Entonces el triangulito solo era, recuerden, solo era verdadero cuando los dos eran distintos. Fíjense, solo era verdadero cuando los dos eran. ¿Por qué? Porque solo se puede cumplir o uno u otro. ¿Ya? Solo se puede cumplir o uno. Los dos son iguales,
verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, el resultado será falso. ¿Ya? Vamos entonces ahí observando lo que estamos haciendo. A ver, vamos a operar esto de aquí con esto de aquí. Ya, olvídense de las demás filas, solamente nos vamos a centrar en esta y en esta de aquí. Olvídense de esta, a ver, vamos a dejarlo, olvídense de esta, olvídense de esta. ¿Ya? Estamos trabajando solo con las filas que están ahí, con las columnas que están ahí sombreadas. Si son iguales, falso, como me dice acá, ¿no? Son iguales, es falso. Si son distintos, es verdadero. Son iguales, es falso. Entonces voy a ver aquí lo siguiente. Aquí, falso con falso son iguales. Verdadero con verdadero son iguales. Verdadero con verdadero, todos son iguales. Ah, y entonces todo será falso. Falso, falso, falso. ¿Sí? Todo será. ¿Cómo se llamaba cuando era falso? Ojo, todo es falso. No está combinado, todo es falso. Contradicción. 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 ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esa sería la respuesta. ¿Ya? A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? Por ahí algunos ya se perdieron. Por ahí algunos sí me están siguiendo. ¿Ya? Ya, a ver, a ver. Ya, por ahí algunos ya están volando, creo. A ver. Estamos yendo paso a paso, ¿ya? Solo que aquí sí hemos acelerado un poco para avanzar, ¿ya? A ver. Vamos a hacer un repaso. Ah, ya, primero vamos a ponerle nombre aquí. Aquí es contradicción, ¿no? Contradicción. Estamos yendo de menos a más, ¿no? Así es un símbolo de la contradicción, es una T volteada. Ah, ya, el planteamiento. Ya, sí. Lo que pasa es que hemos pasado de distinguir o de identificar proposiciones, ¿no? A simbolizarlas, ¿ya? Simbolizarlas. Digamos que los ejercicios iniciales de lógica ya les dan a ustedes simbolizado, ¿no? Ya les dan a ustedes todo esto simbolizado y le dicen, por ejemplo, ¿no? Le dan a esta expresión y le dicen, ya, toma esto, a ver, define el resultado. Pues ustedes trabajan de frente como lo hemos hecho con las tablas de verdad, ¿no? Pero nosotros sí hemos empezado simbolizando. ¿Para qué? Bueno, para poder avanzar más en menos tiempo, ¿no? Para poder avanzar un poquito esa parte. La simbolización es algo que ya ustedes lo van a ir manejando poco a poco. Para simbolizar expresiones como estas de acá, lo que tenemos que hacer es recordar nuestra tablita que vimos al principio, esta de acá, la tabla de conectores, ¿no? En esta tabla ustedes encontrarán palabras que les indicaban a qué expresión están haciendo alusión. Por ejemplo, si es y, si es no, es negación, si es o, es disyunción, si es una doble o, ¿se acuerdan? O uno o lo otro, es una disyunción exclusiva. Si le ponen sí, entonces, condicional. Si le ponen dado que, es una condicional pero invertida, eso lo habíamos explicado al principio. O si le ponen porque, ¿no? Hago esto porque, eso también es una condicional. Entonces eso hemos hecho aquí, ¿ya? En el ejercicio que tenemos. Vamos a ver el último y lo vamos a hacer un poquito más despacio, ¿ya? A ver, la última simbolización. Me dice, fíjense, o Mozart es un arquitecto o es un músico. Me están dando una doble O. ¿Qué operación utiliza la doble O? ¿Qué operación utiliza doble O? Doble O utiliza la disyunción exclusiva. O sea, es esto, ¿no? Entonces ya voy identificando ahí qué operación es. Pero tengo que ir por partes también, ¿no? Ya. Entonces, Mozart es arquitecto, esta es una afirmación. Como es una afirmación, esta será una proposición. Esto será una proposición P, ¿no? Luego me dicen, Mozart es arquitecto o es un músico. Aquí hay otra afirmación.
siempre empiezo identificando las afirmaciones, ¿no? Voy identificando las afirmaciones para poder saber cuál es una proposición. Esta es una proposición, esta también es una proposición, estas letritas o solamente son conectores. Entonces, como son conectores, la operación que me están dando a entender ahí es esta de aquí, ¿no? Es una disyunción exclusiva. P triangulito Q, ¿no? Ya, y luego hay un signo de puntuación, luego hay una coma. Ya, esta coma quiere decir que voy a finalizar esa idea mediante un paréntesis, ¿no? O un corchete. Y voy a tener P triangulito Q, corchete. Y luego me dice, pero, ya, ¿qué operación era pero? ¿Se acuerdan? Pero, ¿qué operación era? Ah, ya, pero era aquí está, ¿no? Ahí está, pero, conjunción, así es. Entonces le agrego eso de ahí. Pero quiere decir entonces que le agrego ese i. Mozart es músico. Bueno, esa era una afirmación que ya había hecho. ¿Cuál era? Era arquitecto, esa no es. Q me dice que era músico. Ah, ya. Y entonces le agrego al final. ¿Sí? Así se hace la simbolización paso a paso, poco a poco, parte a parte, ¿no? Primero identifico las proposiciones, luego identifico, está esto de aquí, ¿no? Los conectores lógicos y luego los focos, ¿ya? En la parte inicial yo creo que sí se marearon un poco porque aquí estaba al revés, ¿no? La condicional estaba invertida. Pero así sucede, ¿ya? Para poder saber cómo funciona la condicional, lo que les decía era que tienen que identificar la causa y el efecto. Entonces, si primero te dan el efecto y luego te dan la causa, quiere decir que está al revés la condición, ¿ya? Eso tienes que identificar según el lenguaje que estén utilizando. Bueno, vamos a plantear esa última, ¿ya? Luego ya ustedes lo pueden revisar con calma, no se preocupen, yo les voy a compartir todo este solucionario para que ustedes ya lo analicen paso a paso a detalle, sino que ahorita estamos contra el tiempo también, así que tenemos que tratar de avanzar, ¿ya? Ya, copiamos entonces ahí esa última expresión. Tercera, tenemos ahí P triangulito Q era, ¿no? P triangulito Q y Q. Puede ser corchetes o paréntesis, no hay problema, ¿ya? Esa parte no hay que hacer ningún problema. Puede ser cualquiera de los dos. Separamos más o menos así, ¿no? Esta separación es para tener espacio para los valores, ¿no? Que vamos a colocar. Muy bien, colocamos los valores del P de acá, los valores del Q. Como digo, los valores siempre son los mismos para el P y para el Q. Cuando hago tablas, ¿no? Cuando hago tablas de verdad, siempre son los mismos valores. Ya. Entonces, P triangulito Q, de nuevo, solo eran verdaderos si son, esto era uno o lo otro. Ahí entonces solo son verdaderos si son diferentes. Por ejemplo, acá y acá. Son diferentes, verdaderos. Los demás eran iguales. Falso, verdadero, verdadero, falso. Por acá, ahora como ya tengo esta respuesta, ahora la opero con esto. Opero. Entonces será todo eso de ahí con esto mediante la conjunción. La conjunción me dice que solo serán verdaderos si ambos son verdaderos. ¿Ya? Ustedes lo pueden verificar ustedes en su tablita. La conjunción solo es verdadera si ambas son verdaderas. Aquí, ¿no? Solo es verdadera si las dos son verdaderas. De recordar. Entonces aquí solo será verdadera aquí, ¿no? Esto. Verdadera, verdadera. Todo lo demás será falso. Entonces aquí será
falso, falso, verdadero. ¿Cómo se llama cuando está combinado así? Cuando hay una combinación así se llama contingencia. Contingencia. Ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Terminamos con esta parte de las tablitas de verdad. Ya. Vamos a pasar ahora a otro tipo de ejercicios en la siguiente. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, la respuesta aquí de la 2, ¿cuál era? Era la A, ¿no? Tautología, contradicción, contingencia. Eran la clasificación que me estaban. Tautología, contradicción y la última contingencia. Es porque están combinando los valores verdadero y falso en la columna principal, la columna final. Bien. Ahí tenemos ese resultado. Vamos a la 3. La 3 me dice. Si la siguiente proposición, todo esto aquí es falsa, determina el valor de verdad de esto, en el orden indicado. Ahora me están dando aquí una proposición y me dicen que cierto valor final puede ser falso, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que sea falso. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bueno, aquí lo vamos a trabajar mediante un método llamado el método de reducción al absurdo. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en precisamente utilizar el dato final para ir descartando los valores posibles. Aquí vamos a utilizar el método de reducción al absurdo. En este método, entonces, copiamos pues toda la expresión. Ya me la dan ya simbolizada, ¿no? Entonces es más fácil. Vamos a copiar. Sería, es E y Q, E y Q, todo eso. Entonces, y en la parte de afuera tenemos negación de triangulito. ¿Ya? Lo mismo, ¿ya? Y Q, entonces, negación de T, triangulito Q. Todo esto me dice que es falso. Falso. ¿Está? Donde termina el valor de P, Q y T. Entonces, ¿ya? Muy bien. Vamos a irlo trabajando así. El dato me dice que todo esto de aquí, pues, va a ser falso. Entonces, precisamente el método me dice que voy a ir reduciendo las posibilidades según el dato que ya hagamos, ¿no? Todo esto es falso, entonces, fíjense. Quiere decir que la operación principal, es decir, esta condicional, tiene que ser falsa. Para que la condicional sea falsa, ¿qué se tiene que cumplir? Está en las tablas de verdad. Ah, ya, pues se tiene que cumplir que el primer componente tiene que ser falso y el segundo componente tiene que ser, perdón, el primer componente tiene que ser verdadero. Y el segundo componente tiene que ser falso, ¿no? Ese es el único caso, la única posibilidad. Porque si vamos a la tabla, aquí está, ¿no? Para que la condicional sea falsa, el primer componente tiene que ser verdadero y el segundo tiene que ser, ahí está. Es la única posibilidad, no hay otra. Entonces las demás la descarto, porque sería absurdo pensar, ¿no? Que si esto es falso, puede haber otra posibilidad. No cuadra, no hay, no existe. Tiene que ser verdadero y este tiene que ser falso. Y así vamos descartando, pues, ¿no? Descartando las otras posibilidades. Entonces ahí, ahora,
me doy cuenta, este verdadero viene de una conjunción, ¿no? Así como aquí se tiene que cumplir la tabla de verdad, para la conjunción también se tiene que cumplir la tabla de verdad. Entonces me pregunto, ¿en qué caso sucede que la conjunción es verdadera? ¿Cuándo pasa eso? A ver, ¿recuerdan? Claro, ¿no? Solo ocurre cuando ambas son verdaderas, ¿ya? Por eso es importante que recuerden la tabla de verdad. ¿Se acuerdan? Si no repasan su tablita de verdad, entonces ahí sucede esto. Claro, no le encuentran el valor exacto. Para la conjunción, para que la conjunción sea verdadera, los dos tienen que ser verdaderos. Primero y el segundo. Entonces ya tengo ahí el valor de P y de Q, pues fíjense. Ahí, entonces eso significa que P tiene que ser verdadero y Q también tiene que ser. Ya está. Ya tengo el valor de P y Q. Ahora solamente me falta el valor por el otro lado del T. Y bueno, el del Q ya lo tengo, ¿no? Solamente faltaría el valor de T. Entonces. Q ya sé yo que es verdadero. Ahora, yo tengo que toda esta negación, fíjense, es falsa. Pero es una negación. Eso quiere decir que todo esto de aquí, el paréntesis, tiene que ser lo contrario, ¿no? Tiene que ser verdadero. Para que todo lo que está, para que al negarlo, mejor dicho, se convierta en. Para que al negarlo se convierta en. Muy bien, ¿ahora qué hago? Como tengo aquí una disyunción exclusiva, me pongo a pensar, ¿cuál es el único caso, ¿no? Para la disyunción exclusiva, para el triangulito, donde se cumple que es verdadero. Y recuerdo, ya, esta disyunción me dice que solo se puede cumplir uno de los dos. Entonces, solo será verdadera si son distintas. Si este es verdadero, el otro tiene que ser entonces falso. Este tiene que ser falso. En este caso se cumple pues que será resultado verdadero. Muy bien, si tenemos las respuestas. Y de acá nos va a salir, pues, ¿no? De acá cuánto nos sale el valor de cada uno. Entonces P nos saldrá. P tiene que ser verdadero. Q también tiene que ser verdadero. ¿No? Estamos copiando nada más los valores verdadero, verdadero. Y el T tiene que ser falso. Esos serán los valores de verdad que estaba buscando, ¿no? Resumiendo, los valores serán verdadero, verdadero. Y esa será pues la respuesta. Los valores de P, Q y T en ese orden. Verdadero, verdadero. ¿Dónde está? Termina el valor de verdad P, Q y T en ese orden. Verdadero, verdadero, falso. La alternativa C. ¿Ya? La alternativa C. Muy bien, vamos con la 4. Nos hemos estado viendo los ejercicios de forma detallada, ¿no? Paso a paso. Sé que este es un tema un poquito complejo para algunos. Ya, pero ya conforme lo repasen poco a poco, conforme vean esto de la tablita, ya se les va a ir haciendo cada vez más fácil. Vamos con la 4. Me dice. El argumento, si Jaime es buen fiscal, entonces no protege al corrupto, pero, punto y coma, pero no es buen fiscal, por lo tanto, Jaime es policía, es falso. Entonces, ¿cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Muy bien. Fíjense lo que me están diciendo. Me están dando aquí varias afirmaciones. Primero, Jaime es un buen fiscal. Voy anotando entonces esas proposiciones una por una. ¿Ya?
Esa es la primera proposición que me dan. Tenemos aquí entonces, sean las proposiciones. Ya, fíjense, P. Jaime es un buen fiscal. Primera afirmación. Sean las proposiciones, ¿no? Jaime es un buen fiscal. Siguiente. Entonces, no protege al corrupto. Bueno, la no es una negación, entonces no lo considero. Protege al corrupto sería la otra afirmación. Jaime protege al corrupto. Otra afirmación. Y hay una última por ahí. Pero no es un buen fiscal. Bueno, eso ya lo habíamos puesto. Por lo tanto, Jaime es policía. Esa es otra afirmación. Jaime es policía. Ya. Esas son las proposiciones entonces que encuentro. Y ahora lo que voy a hacer es simbolizar cada una de ellas mediante sus conectores. Con sus conectores. Simbolizando tendríamos... A ver, ahora nos fijamos en los conectores que tiene. Si Jaime es un buen fiscal, entonces no protege al corrupto. O sea, si P, entonces no protege, o sea, no Q. Primera afirmación. Si P, entonces no, ¿no? Luego me dice, pero, pero era una conjunción. Y le agrego, pero no es un buen fiscal. Estoy negando la primera, estoy negando P. Y no P. Y luego al final dice, por lo tanto, o sea, luego de todo lo que hemos escuchado, luego de todo ¿no? Esta expresión, por lo tanto, es un entonces, ¿ya? Por lo tanto es una condicional. Jaime es policía, dice, ¿no? Jaime es policía, o sea, R. Ya. Y me dicen ahora, pues, que todo esto es falso. Ah, ya, entonces ya me están dando ahí el valor de verdad de todo eso que es falso. Entonces, ¿cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Ya, entonces, a ver. Tenemos ahí la simbolización de todo eso. Aquí, con espacios. Muy bien. Y pues colocaremos ahí ahora haremos el proceso que hicimos en el anterior, ¿no? El proceso de reducción al absurdo, ¿no? Porque ya me están dando pues un valor definido, el valor de verdad último, que viene a ser el falso. Entonces, colocamos. Y todo esto de aquí tiene como operación principal a una condicional, ¿no? Porque esa es la que está fuera del paréntesis. Entonces, todo esto de aquí responde a esta condicional. ¿Qué significa? Bueno, si todo esto es falso, para que la condicional sea falsa, ¿qué se debe cumplir? Ah, pues que toda la primera parte tiene que ser verdadera. Toda esta conjunción, en otras palabras, tiene que ser verdadera. Y esta última expresión tiene que ser falsa, ¿no? Entonces tiene que ser verdadero. Y esta expresión tiene que ser falsa, ¿no? Para que se cumpla, pues, de que verdadero con falso, me da falso, ¿no? La condicional. Muy bien, entonces ya está. Ya tengo el valor de R ahí, ¿no? R tiene que ser entonces, que la última expresión tiene que ser falsa. Pero falta el valor de los demás. Seguimos entonces por aquí. Para que esta conjunción sea verdadera, ¿ya? Vamos a terminar, no se preocupen. ¿Qué se debe cumplir? Ah, bueno, para que una conjunción sea verdadera, se debe cumplir, pues, que ambas tienen que ser verdaderas. O sea, toda esta primera parte, ¿no? Toda esta condicional, en la negación de P, ambas tienen que ser verdadera. Si ambas son verdaderas, se cumple, pues, que la conjunción es verdadera.
Pero esta era la negación de P. Ah, y entonces ya puedo saber cuánto vale P, ¿no? P tiene que ser el valor contrario a esa negación. P tiene que ser, si la negación de P es verdadera, entonces P tiene que ser, originalmente tiene que ser falso. Realmente P tiene que ser falso. Ese valor lo voy a poner aquí entonces, ¿no? Ahora la pregunta es, en una condicional, si el primero es falso, ¿qué valor tiene que ser el segundo para que sea verdadera? Y acá sí vamos a encontrarnos con un dilema. ¿Por qué? Porque para que la condicional sea verdadera, hay varias posibilidades. Para que la condicional sea verdadera, hay hasta 3 posibilidades, ¿no? Y si la primera es falsa, voy a tener por lo menos 2 posibilidades. Ahí. En estos dos casos, P es falsa y el resultado es verdadero. Entonces, no importa qué valor tenga Q, porque Q puede ser verdadero, puede ser falso, pero no importa qué valor, igual la respuesta será verdadera, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué voy a colocar aquí? Bueno, porque no sé el valor de Q. No sé el valor. Q puede ser verdadero o puede ser falso. Sí, puede tener ambos. Puede tener ambos. ¿Será un problema esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si será un problema. A ver. Luego de que ya hemos hecho todo esto, el ejercicio que nos dice, vamos a identificar entonces los valores de cada uno. Vamos a tener esto entonces, P será falso, Q no sabemos y R también es falso. Es falso, Q no lo sabemos y R también. Ya, ¿qué me pedía? Vamos a ver, ¿qué me pedía? ¿Cuáles de las afirmaciones son verdaderas? Ah, ya, ahí tengo que ver cuál podría ser verdadera. A ver, Jaime es un buen fiscal. Eso era la primera, ¿no? Jaime es un buen fiscal, era la P. No, P es falso. La otra, el corrupto es amigo de Jaime. Si el corrupto es amigo de Jaime, sería que Jaime proteja al corrupto, la Q. La Q no lo puedo especificar. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo puedo especificar. La última, Jaime no es policía. Jaime no es policía, esa es negación de R, ¿no? Porque R me dice que sí es policía. Si niego R, niego un falso, eso es verdadero. Esa tiene que ser. Por lo tanto, la afirmación, ya con eso terminamos, verdadera será la 3. Jaime no es policía. Jaime no es policía. Negación de... Ya que eso pues me da un resultado verdadero. Por eso estamos considerando esa como la respuesta. En los demás casos no puedo tener esa certeza. ¿Ya? Muy bien, entonces con ese ejercicio ya estamos concluyendo pues los ejercicios del día de hoy. Hoy hemos ya con ese tema de lógica. Un tema importante, ya, digamos que no es el más importante pues del curso en realidad. Hay otros temas que son mucho más relevantes, mucho más importantes, pero de todas maneras sí vienen los sistemas de admisión. ¿Ya? Entonces tienen que repasarlo, sobre todo los conceptos básicos que hemos visto hoy. ¿Ya? Hoy hemos tratado de analizarlos paso a paso, pero como este tema es bastante amplio, por eso no hemos podido avanzar mucho. ¿Vale? ¿No? De todas maneras, hemos visto ya suficientes ejercicios de lo que tiene que ver con los conceptos básicos, ¿no? Tablas de verdad, operaciones lógicas. ¿Ya? Entonces, este solucionario les voy a estar compartiendo. No se vayan para poder pasárselo. A ver, ahorita les voy a compartir por el chat. Si hay actividad. Yo lo guardo siempre esto de aquí en un PDF y ese PDF pues se los estoy compartiendo por medio del chat. ¿Ya? Por eso les digo que estén atentos. Eso.
atentos al chat, por ahí lo voy a estar enviando. Ya. A ver, ¿les llegó? ¿Les llegó? ¿Llegó el archivo? ¿Les llegó el archivo? Aunque sí ya les habrá llegado, ¿no? Revisen su chat, ahí van a poder descargarlo. Y si en caso no lo pueden descargar, les estoy mandando también el link de la página donde estamos haciendo la solución. Es una pizarra virtual, ¿ya? Es una pizarra virtual, se llama iDrew, como pueden ver ahí, iDrew, ¿no? Entonces ustedes ingresan por ese link, ¿ya? Tienen que entrar, no recuerdo si les pide registrarse, de repente sí se pueden registrar con su correo, ¿ya? Y una vez que ingresan, ponen aquí en la esquina superior izquierda, ¿ya? Donde dice aquí iDrew, y ponen donde dice Save As, ¿no? Dice iDrew, ponen ahí Save As, que significa guardar como, ¿no? Y le dan pues a guardar, y lo guardan ya ustedes como prefieran. Pueden guardarlo ahí, pueden guardarlo como PDF o como imagen, ¿no? Ambas opciones de datos. Lo guardan ustedes y ya tienen ahí para su archivo personal. Ya, si en caso no pueden descargar el archivo que he mandado, ahí tienen el link para que lo puedan utilizar. Oye, pues chicos, nos quedamos aquí entonces el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia, su participación, ¿ya? Y ya nos estaremos viendo pues la próxima semana. ¿Ya? Cuídense mucho, repasen el contenido que hemos visto el día de hoy y ya nos estamos viendo pues la próxima clase. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, chao.